Bien, saludos desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, pero saludos a todo el mundo, les comparto la pantalla para proceder justamente a la última de las ponencias del curso de la historicidad de las matemáticas como reto en el siglo XXI, en esta colaboración de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, con la Sociedad de Filólogos Humanistas SOFUN, y llegamos al final, pero a su vez este final es un inicio de colaboración, donde pues, todas las ponencias han sido de un gran nivel internacional, pero me atrevería a decir que finalizamos con un broche de oro, o quizás podremos incluso decir quemando esas naves de Arquímedes que comentamos el día de ayer, esas naves que hablen de que no existen vasos comunicantes y diálogo entre diferentes disciplinas académicas en una conformación de una despensa dinámica del conocimiento. Ante ello, también les recuerdo que al finalizar la ponencia de hoy, pues habrá unas palabras de cierre institucional a las cuales pues ustedes están invitados para poder acompañarnos. Les agradecemos que nos acompañen en ellas. Les recuerdo brevemente que mantengan, por favor, micrófono y cámara apagada, a no ser que el ponente lo requiera. También que puedan entrar con su nombre y apellidos para las constancias pertinentes. Y que si tienen algún tipo de comentario o duda, por favor, al finalizar la ponencia, a no ser que el ponente nos permita que lo hagamos durante su propia sesión, pues tengamos esas anotaciones para poder hacer un diálogo en la parte final. Con ello, pues, como ven, cada vez se han ido incorporando más personas a nivel institucional en estas bienvenidas y cedo la palabra al doctor Fernando Sánchez Las Heras en estos momentos, en esta última ponencia. Doctor, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días. Voy a ser muy breve, pues efectivamente, como bien dice David, hoy vamos a tener un broche de oro con esta magnífica conferencia que nos va a ofrecer el catedrático Juan Luis Fernández Martínez de la Universidad de Oviedo. Simplemente quiero agradecer a la UPAE la disponibilidad para la celebración de este curso y la cesión de su plataforma, así como a SOFUN por la gran iniciativa que ha tenido promoviendo este curso. Y nada más, cedo la palabra a doña Emma, que se encargará de la presentación del ponente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes aquí en España y buenos días al otro lado del Atlántico. Bueno, pues hemos llegado al final, es la última y quinta lección de este estupendo curso en el que nos han aportado muchísima información y hemos aprendido muchas cosas nuevas. A continuación, nos va a hablar Juan Luis Fernández Martínez acerca de las matemáticas, genes y virus. Juan Luis Fernández Martínez es ingeniero de minas y doctor por la Universidad de Oviedo. En la actualidad, catedrático del Departamento de Matemáticas de esta misma universidad. Además, es el fundador y director del Grupo de Investigación en Problemas Inversos, Optimización y Aprendizaje Automático. Juan Luis está muy interesado en el análisis de incertidumbre de sistemas complejos, con especial en la cura de enfermedades y diseño de fármacos mediante técnicas de modelación, matemática e inteligencia artificial y computación cuántica. Vamos a ver cuánto de nuevo podemos escuchar muchos de nosotros. Muchas gracias, Juan Luis, por adelantado. Muchas gracias, Gemma. No sé si me toca ahora hablar a mí. ¿Me Sí, oye doctor, bien? adelante. Sí, adelante. Buenos días en México, desde España, ¿no? En un día un poquitín oscuro y que no es nada apacible porque hay tormenta, ¿no? Entonces, si queréis, ¿puedo empezar ya compartiendo Sí, pantalla? adelante, doctor, comparta la pantalla, por favor. Vamos a ver si las cosas en directo salen, ¿vale? Compartir pantalla, creo que se ve, ¿verdad? Correcto, doctor, afirmativo. Bueno, pues quiero empezar por agradecer la invitación, ¿no?, a este curso, que es el primero de colaboración entre ambas universidades, ¿no?, y con la propuesta de la Asociación de Humanistas y de Filólogos, ¿no?, que ven en las matemáticas un punto de encuentro, ¿no? Y la verdad, bueno, yo soy una persona un poquitín especial porque siempre me ha gustado, pese a estar en un departamento tecnológico,
me ha gustado mucho escribir, y me gusta mucho la literatura, ¿no? Y si realmente me dedico a la ciencia es quizás porque no tengo los arrestos de dedicarme a la literatura, ¿no? O en su día lo creí, ¿no? Entonces voy a hablarles de matemáticas, genes y virus, ¿no? En la charla voy a mezclar divulgación, no voy a ser muy técnico, pero además les voy a enseñar temas que estamos haciendo o que hemos hecho en el grupo de problemas inversos, optimización y aprendizaje automático de la Universidad de Oviedo que dirijo, ¿no? Un problema inverso, para que dejarlo claro, es una adivinanza. Es a partir del efecto buscar la causa, ¿no? Y entonces eso es un tema que tiene muchas aplicaciones. En particular, tiene aplicaciones diversas, en particular la biomedicina, ¿no? Bueno, la primera pregunta, que es una bola de juego, un match ball que se llama en tenis, es lo que mucha gente preguntaría es, ¿realmente con las matemáticas se puede predecir la biología? ¿No? Bueno, si la respuesta es no, no hay conferencia. Si la respuesta, por lo tanto, la respuesta tiene que ser sí o aproximadamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar, como me dijo un día un biólogo que era alemán en Ohio, ¿no? Me dijo, yo no entiendo cómo tú modelizas temas de cáncer, tienes que leerte este libro. Y me dio un libro gordo, muy gordo, que se titulaba La célula, ¿no? Dice, léete este libro y luego hablamos, ¿no? Entonces, bueno, la célula, ¿cómo es, no? Bueno, cuando se busca sin criterio, hoy todo lo sabe Google, ¿no? Y se pone uno en Google the cell, ¿no? Pues entonces lo que encuentra no es una descripción de la célula, en primer lugar, sino encuentra una película, yo no la vi, no sé si es buena o mala, donde la actriz principal es Jennifer López. Bueno, lo cual tiene buena pinta, ¿no? Luego un tal Vince Vaughn, que no lo conozco, y Vincent D'Onofrio. Bueno, esto no es lo que estábamos buscando. Dice, la célula, su mente estaba en su prisión. Una cosa que también me llamó la atención de este curso, y vuelvo a la introducción, es lo que pone aquí en el banner, ¿no? Dice, las artes y las humanidades frente a los desafíos de un mundo incierto. Y me pareció muy bonito, la verdad, ese título, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de incertidumbre, ¿no? Les voy a hablar de la célula, pero les voy a hablar de incertidumbre y sobre todo les voy a hablar cómo con un análisis robusto de la incertidumbre eso proporciona certidumbre. Es decir, razonar con incertidumbre es mucho más correcto que razonar sin ella. Bueno, cuando buscamos la célula, vemos que la célula en realidad, no sé si ven bien la pantalla completa, simplemente que me lo afirmen, ¿lo están viendo bien? Correcto, se ve bien. Si quiere, doctor, ocultar el icono de la parte baja y aunque no maximice más, se ve la pantalla correctamente. Perfecto, y ahora se ve perfecto, ¿no? ¿Verdad? Sí, correcto, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues la célula es demasiado compleja para ser modelizada. Claro, esto es un esquema, lo que tenemos aquí arriba es un esquema de la célula, con el núcleo, con el citoplasma, con los lisosomas, con la mitocondria, que es una especie de motor de la célula donde se produce la energía, con el ribosoma, ¿no? Es la verdad que tenemos billones de células, ¿no? Y cuando uno se mira en una célula, ya ve un ente, es como la atómica, ¿no? Demasiado complejo, ¿no? De hecho, tampoco voy a dar una clase sobre biología de la célula porque no es el lugar ni el momento, ¿no? Pero simplemente fíjense aquí abajo, ¿no? Una fotografía de microscopio, en este caso a diferentes aumentos, estos son células adiposas, células de la grasa, ¿no? Entonces, claro, hay gente que cree que ante esta complejidad no existe manera, ni método matemático, ni inteligencia que pueda modelizar esta complejidad, ¿no? Bueno, no voy ahora a desvelar de lo que voy a hablar, la respuesta es sí, se puede modelizar, pero les voy a plantear un problema relacionado que nada tiene que ver con la célula. Y es el siguiente, la pregunta es, ¿se puede estimar el número pi sin saber que existe? El número pi saben que es 3, 14 y 16 y luego infinitas cifras decimales por detrás, porque si decimos 3, 14, bueno, sería 3, 14, 15, 92 y no sé cuántas más, ¿no? Porque si decimos que pi es 3, 14 y 16, ese no es pi, esa es una aproximación racional de pi y pi es un número racional. Bueno, pues se puede estimar este número sin saber que existe. La respuesta es que sí. Vamos a hacer un ejemplo de cómo lo podríamos hacer. Bueno, basta saber que la longitud de una circunferencia,
de cualquier circunferencia es proporcional a su diámetro. Es decir, L es K por el diámetro de la circunferencia. Y esa K no sabemos quién es, pero esa K justamente es 2pi, ¿no? Porque la longitud es 2, no, sería pi, sería 2πr, 2r es d, con lo cual esa constante es pi. Con lo cual bastaría calcular las longitudes de diferentes circunferencias para diferentes diámetros, ¿no? Y al final ver quién es esa constante de proporcionalidad. Una vez que se tiene la constante de proporcionalidad, pues dije dividir por 2, no, eso es mentira. La constante de proporcionalidad ya sería el número pi, ¿vale? Es decir, que el punto 4 es erróneo, mil perdones. Pero ven un ejemplo, es decir, que yo no necesito, para calcular algo, yo no necesito saber que existe o qué es ese algo. Bueno, pues igual hacemos con la biología, igual. ¿Y las pandemias? ¿Qué se puede hacer con las pandemias? ¿Se pueden predecir las pandemias? Ahora estamos de lleno en el problema del COVID, ¿no? Y no sabemos muy bien, hay cantidad de políticos que se contradicen los unos a los otros, ¿no? Y claro, el problema está mal planteado, porque la respuesta no tiene que ser política, la respuesta tiene que ser científica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, veis un modelo, que os explicaré un poquitito luego por alto, que se llama un modelo de Verhulst, y esto es el día, ¿qué es? El día 26 de agosto, la situación de la pandemia en España. Y entonces lo que se ven son los datos en magenta, se ve la tendencia en verde, ¿no? Que sería un suavizado de los datos, y luego son diferentes curvas, que son curvas de predicción, ¿no? Curvas de predicción extrapoladas ad futurum, es lo que se llama las curvas de percentiles. Y aquí lo que se observa es que a partir del 20 de agosto pasamos la curva de percentil 90, es decir, que estamos por encima del 90% de las predicciones de lo que se podría esperar, con lo cual quiere decir que la pandemia está descontrolada. Y entonces ahí no hay política o no política, ahí hay que tomar medidas, ¿no? De hecho, cuando se ve el número de infectados, esto es diarios, ¿no? El número de infectados acumulados, se ve que básicamente después, en esta segunda ola, porque esto es la segunda ola después del 20 de junio, esta curva magenta se va a aproximar a esta curva roja, que sería el número total de infectados acumulados. Y entonces estaríamos hablando entre 250.000 y 300.000 nuevos infectados. Hoy en día yo no lo sigo muy bien, pero me imagino que estemos por ahí, incluso lo hemos superado. Entonces, los modelos, como dice una gran frase, son para ser utilizados, no para ser creídos, ¿no? Hay que utilizar los modelos para poder razonar, ¿no? En este caso, las figuras que vieron antes, pues se utilizan los modelos que existen, que utilizamos para predecir la pandemia, no solo en España, a nivel internacional, son dos modelos poblacionales que vienen del siglo XIX. El modelo de Verhulst, que es una ecuación diferencial, ¿no? Que dice que la velocidad de incremento de una población es proporcional a la población por un factor de corrección, ¿no? Y en este factor de corrección hay un parámetro que es PM, que lo pongo aquí en rojo, ¿no? Que esa sería la población máxima a la que puede crecer, ¿no? En este caso, P son virus, ¿no? Bueno, más que virus o bacterias serían las personas infectadas por virus, ¿no? Y R sería la constante de crecimiento. También hay otro modelo que parece diferente, es el modelo de Gompertz. Este modelo es también coetáneo del modelo de Verhulst. Todos vienen de la época de Malthus, de las teorías malthusianas de crecimiento exponencial de la población. Entonces, Verhulst, que era belga, Gompertz era inglés, ¿no? Dijeron que, bueno, que la población no puede crecer exponencialmente, bueno, aunque hay una forma exponencial aquí, son curvas exponenciales generalizadas, ¿no? Sino que son curvas de crecimiento limitado. De hecho, el modelo de Gompertz no se utiliza en pandemias, se utiliza, por ejemplo, para ver la replicación de bacterias o incluso en modelos de cáncer. Entonces, como ven, el mundo de las matemáticas es muy diverso, ¿no? Y lo que realmente propone el mundo de las matemáticas es abstracción, es decir, un modelo, si está bien construido, puede utilizarse para entender fenomenologías muy diferentes, ¿no? Lo interesante de predecir es que predecir es prever.
Y esto un ejemplo que voy a dar es lo que la pandemia del COVID en Asturias, ¿no? En nuestra región donde estamos, ¿no? Nosotros, mi compañera Zulima Fernández y yo mismo, el 18 de marzo del 2020, cuando la curva estaba aquí en verde, ¿no? Eran los datos que teníamos, predijimos cuándo iba a ser el pico y cuándo se iba a terminar la pandemia y cuánto sería el máximo de infectados diarios. De hecho, estas curvas que ven azules, negra y roja son predicciones que se hicieron cuando la curva verde termina, es decir, estábamos en el 18 de marzo, ¿no? Y se extrapolaron igual 60 o 70 días más allá, 2 meses más allá, ¿no? Y realmente luego lo que ocurrió, ven lo magenta, entra dentro de las predicciones. Es decir, que nosotros el 18 de marzo sabíamos o podíamos predecir lo que iba a ocurrir 1 mes, 2 meses más tarde, ¿no? De hecho, supimos que los hospitales no iban a colapsar y que para nada se necesitaba un hospital de campaña, ¿no? Pero bueno, muchas veces las cosas se hacen para prever, ¿no? Porque no se tiene modelo de predicción y como no se tiene modelo de predicción, pues lo que se hace es simplemente medidas paliativas, ¿no? Bueno, el conocimiento, cuando hablamos de conocimiento hay 2 caras de la moneda, conocimiento e incertidumbre, ¿no? El conocimiento nunca es perfecto. La incertidumbre, ¿qué es? La incertidumbre no es caos, ¿no? Dice, la incertidumbre, no. Caos en matemáticas es cuando un sistema depende de las condiciones iniciales, ¿no? Y entonces pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales pueden hacer que el sistema evolucione de manera muy diferente a lo esperado. Eso es lo que se habla del famoso fenómeno de las alas de mariposa en meteorología, ¿no? Incertidumbre es otra cosa. Incertidumbre es ambigüedad en el conocimiento. Cuando a partir de una serie de datos que se tienen de un fenómeno, el problema de decisión no está unívocamente restringido, ¿no? Os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que yo creo que todo el mundo, hasta un filólogo, pues se acordará, porque bueno, todo el mundo vio ecuaciones. Hemos todos sufrido con esto cuando éramos chiquillos, ¿no? Bueno, los sistemas de ecuaciones, mirad, pueden ser sistemas compatibles determinados, ¿no? Estas 2 ecuaciones, 2 números suman 10 y su resta es 2, ¿no? Este sistema tiene solución única, ¿vale? Y sería si dos números suman 10 y su resta es 2, uno es 6 y otro es 4. Y no hay otra solución, ¿no? Habría un sistema incompatible, solución, que sería, por ejemplo, 2 números suman 10 y su doble suma 18. No puede ser porque si 2 números suman 10, su doble, 2x más 2y, tendría que ser 20. Con lo cual este sistema es incompatible, no se puede resolver de manera exacta, pero los ingenieros somos los tecnólogos, ¿no? Lo resolvemos y lo resolvemos aproximadamente, ¿no? Entonces este no tiene solución exacta, tiene solución aproximada. Luego, había sistemas indeterminados. 2 números suman 10. Bueno, pues aquí hay infinitas soluciones, ¿no? Porque, hombre, si lo miro en el conjunto de los números naturales son finitas, pero en el conjunto de los números reales hay infinitas soluciones de números que sumen 10. Entonces aquí hay ambigüedad, porque tengo una ecuación y tengo 2 incógnitas, tengo grados de libertad en la solución. Y luego están los sistemas desinformados e indeterminados, es decir, que tengo muy pocas ecuaciones, los datos tienen error, no mido 10, mido 10 más algo, y este algo no sé qué es, ¿no? Y luego lo que tengo en la primera parte no lo conozco. Bueno, pues este sistema es lo que realmente tenemos que resolver cuando queremos, por ejemplo, curar un cáncer o queremos entender cuáles son las vías genéticas, los genes que influyen en el desarrollo del Alzheimer. Son sistemas de este tipo. Dice una frase, yo no sé quién la dijo, bueno, si no sé quién la dijo, la digo yo, ¿no? Que dice que no hacer nada cuando se puede hacer poco es cosa de inútiles. Es decir, que siempre hay que intentar, aunque sea poco, hacer algo, ¿no? Eso es lo importante. Pues bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Y lo importante, lo más importante de todo ello, no son las matemáticas, ¿no? Lo más importante, dado que estamos en un curso de humanidades, es el viaje a Ítaca, ¿no? Esta famosa poesía que dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tú pensares elevado,
si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Lo cual quiere decir que las cosas son difíciles, lo sabemos, pero lo importante es el camino y lo importante es la visión. Cuando tú quieres resolver un problema que es complejo, los problemas complejos suelen tener soluciones sencillas porque no se pueden resolver de cualquier manera, ¿no? Lo importante es lo que se llama el círculo de oro, que pongo aquí en la mitad de la diapositiva. El círculo de oro es cuando tú enfoques un problema, primero tienes que tener claro el porqué. Segundo, el cómo. Y por último, el qué. Y lo que mueve el mundo no es el cómo ni el qué, sino el por qué. Cuando Martin Luther King en Washington, D.C., en 1963, pronuncia la famosa frase, "Today I had a dream", esa frase cambió el mundo. Porque no dijo cómo lo iba a hacer, pero su sueño era que los afroamericanos fuesen libres, como cualquier ser que nace, que tiene que ser libre. Bueno, pues nosotros en el 2014, antes en el 2004 en Boston, el Broad Institute de Harvard y el MIT, ¿no? Tuvimos un sueño, y el sueño es el fin de la Tierra, Finisterrae, ¿no? Finisterrae, que en gallego se dice Fisterra, el fin de la Tierra, ¿no? Antes los marinos creían que el océano se terminaba y después había abismo. Y entonces, claro, meterse en un barco a intentar conquistar el nuevo mundo, que no se conquistó, ¿no? Hay que tener arrestos, ¿no? Bueno, pues nosotros, este es un homenaje a la gente que se arriesga, ¿no? Entonces, Finisterrae lo vemos como el Big Data biomédico para la optimización de fármacos en enfermedades raras neurodegenerativas y también cáncer, ¿no? Y el leitmotiv es esta frase tan bonita del Broad Institute, de Ellie and Edith Broad Institute, que dice: esta generación tiene la oportunidad histórica y la responsabilidad de transformar la medicina utilizando enfoques sistemáticos en ciencias biológicas para acelerar drásticamente la comprensión y el tratamiento de enfermedades. Yo creo que no hay manera más bonita de describir lo que se quiere hacer. Bueno, pues nosotros todavía le dimos media vuelta y dijimos: Finisterre, Deep Bioinsights, hemos tenido un sueño. Y el sueño es curar enfermedades con inteligencia artificial. Y eso es un poquitito lo que les voy a contar. ¿Cómo se puede hacer todo esto, ¿no? Sabiendo que no somos ricos, que los medios, nunca hay medios suficientes, que la investigación necesita financiación, pero sobre todo necesita ganas y necesita talento. Miren, en el terreno biomédico hay dos corrientes, corriente arriba y corriente abajo. Corriente arriba está la industria farmacéutica, ¿no? La industria farmacéutica lo que quiere, por mucho que se diga, es medicamentos en el cual aparezcan medicamentos personalizados. Tiene un gran problema, que el coste de desarrollo de un nuevo medicamento está en media entre 2.200 millones de dólares y 10.000 millones de dólares. Entonces, eso genera muchos problemas, porque además el número de medicamentos que salen al mercado es muy bajo. De 10.000 que se investigan, igual sale uno en media. Entonces, la industria farmacéutica necesita la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas, necesita el reposicionamiento de fármacos, vamos a hablar de ello, es decir, un fármaco que se conoce y está aceptado para una patología, ¿por qué no se puede utilizar para otra? Necesita sobre todo la optimización de ensayos preclínicos y clínicos que cuestan millones de dólares, ¿no? Y en este caso, si eso se consigue, hombre, hay que repercutir el éxito en los pacientes, ¿no? ¿Y los hospitales qué necesitan? Los hospitales necesitan a las farmas necesitan a los hospitales, pero sobre todo necesitan diseño de sistemas inteligentes de ayuda a la toma de decisiones médicas. Porque un hospital ya no es un centro de cura, es un centro tecnológico. Hay que crear sistemas de diagnóstico médico avanzado que ayuden al médico a tomar las decisiones correctas. En Estados Unidos, quizás en México, que están ustedes al lado, ¿no? Se habla de políticas cero héroes. Cero héroes quiere decir ningún error médico. Y entonces para eso se necesitan técnicas informáticas, técnicas matemáticas. En este caso, fíjense, esta es la figura de una mamografía, ¿no? No una mamografía, perdón, una termografía, ¿no? Una termografía es una cámara de infrarrojos que mide la temperatura en los senos de una mujer, ¿no? Nosotros, con datos que vienen de Brasil, hemos conseguido diagnosticar el cáncer de mama en estadios precoces con termografías con una exactitud superior al 95-96%. ¿Vale? Y esta sería una tecnología muy sencilla, sobre todo, y barata, para poder utilizarla, por ejemplo, en países
donde, por ejemplo, otros métodos no se podrían utilizar, ¿no? De hecho, esa un poquitito es la idea. Tener cabinas tipo fotomatón, ¿no? Donde una mujer, tienen que estar aisladas, donde una cámara pueda rápidamente detectar si hay un problema y rápidamente enviar a la mujer al oncólogo, al médico, para que se revise, ¿no? Otra cosa que ha hecho estallar el mundo es la inteligencia artificial, que ¿cómo decir? De artificial no tiene nada, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial es puramente una emulación de cómo funciona el cerebro humano, pero realmente lo que es inteligencia del programador. En su día era una serie de entradas y pesos, ¿no? Y unas funciones de activación, y eso daba lugar a una salida, ¿no? Y eso es lo que llamábamos una red neuronal, que era como una especie de algoritmo que intentaba emular el funcionamiento humano. Hoy vamos a lo que se llama redes neuronales profundas, ¿no? Con multiplicidad de neuronas, que serían estos puntos. Aquí habría, por así decirlo, solo una neurona y varias entradas, perdón. Aquí serían múltiples. Y estas neuronas aprenden no solo de un ejemplo, de múltiples ejemplos. Entonces, hoy en día estos sistemas están muy en boga porque pueden aprender de millones de ejemplos, en medicina no hay tantos, ¿no? Y entonces pueden batir en predicción a cualquier especialista, sea lo mejor que sea, ¿no? Son las redes en profundidad, ¿no? Porque lo que se pretende realmente es que, dados dos poblaciones, ¿no? Los negros y los blancos, lo que interesaría sería poder separarlas, ¿no? Esto es un paciente enfermo y este es una persona sana, ¿no? Entonces ven que aquí, por ejemplo, la frontera de separación, ¿no? No es sencilla, es una frontera curvilínea, ¿no? Y entonces, claro, lo que interesa es, al final, poder transformar este conjunto de tal manera que la separación sea lineal, que yo pueda pasar un hiperplano, ya ven que aquí la línea de separación es recta, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace con matemáticas. Un ejemplo, lo hablé antes, ¿no? Las termografías de infrarrojos, ¿no? Que simplemente ven aquí con esta cámara, ¿no? Pues se está midiendo la temperatura en los senos y realmente, si hay un cambio metabólico en el seno porque se está desarrollando un cáncer, pues una técnica de inteligencia artificial, redes neuronales convolucionales, que analizaría esta imagen, detectaría, por ejemplo, en este caso, que aquí esta mujer, este termograma es error, sería sí, se estaría enferma y se activaría la zona donde genera la decisión de enfermedad, ¿no? También sería capaz de decir, bueno, pues creemos que eres un individuo, una persona sana, ¿no? Bueno, han oído hablar del Big Data, ¿no? El Big Data, todo lo que rodea al Big Data, incluso problemas de confidencialidad, problemas también de cómo eso se pueda hacer anónimo o cómo puede cambiar nuestras vidas. En el caso de la salud, el Big Data, si se trabaja bien, solo puede ser beneficioso. Lo que pasa que el Big Data en salud no existe, porque suele ser escaso por el lado del paciente. Es decir, normalmente lo que existen son muchas variables de control, muchas incógnitas y muy pocas ecuaciones. Y además no se sabe, la primera transparencia que les enseñé, no se sabe la función, no se sabe la ecuación, no se sabe la ley de funcionamiento, porque la célula efectivamente es muy compleja. Pero que una cosa no se sepa no quiere decir que no se pueda emular. Acuérdense del número pi, por eso les puse el ejemplo. Fíjense, en el año 2014 habíamos soñado que esto era posible y en el año 2016 Kiko Enrique de Andrés Galeana, que es profesor de informática de la Universidad de Oviedo y hizo la tesis bajo mi dirección, bueno, de hecho me puso aquí en este libro, su tesis se publicó íntegramente, entonces me puso aquí una dedicatoria muy bonita, ¿no? Porque me dice, durante casi 4 años, ¿no? Hemos caminado conjuntamente un camino largo y duro, lleno de puertas cerradas y de muros altos, ¿no? Los famosos muros de Trump, ¿no? Pero con simplicidad y tenacidad hemos sido capaces de abrir todas las puertas y de tirar todos los muros. Bueno, esto lo escribió en el año 2016, Es decir, que en el 2020 tenemos que saber más cosas. El trabajo final está presentado aquí como el resultado de un libro, ¿no?
y se titula Robots biomédicos, aplicaciones a la medicina translacional, es decir, la que llega al paciente. Cuando le propuse este título, Kiko de Andrés me dijo, Juan, nadie va a entender esto, que es un robot biomédico, van a pensar en una máquina. Y dije, pues vamos a definirlo. Y entonces lo que hicimos fue definir lo que es un robot biomédico. Y dijimos, un robot biomédico es un sistema de inteligencia artificial, no decimos ni de matemáticas, sino de inteligencia artificial, que es capaz de aprender de conjuntos de datos con alta complejidad, de modo dinámico, es decir, en función del tiempo, generar nuevo conocimiento e hipótesis de trabajo, es decir, que el robot te enseña, y luego realizar predicciones con su incertidumbre, porque la predicción es incierta, no se pueden hacer predicciones deterministas, ¿no? Entonces, ¿cómo predice un robot? Pues un robot predice como un equipo médico, porque lo tienen que utilizar los médicos, basado en reglas médicas claras, transparentes, fusionando diferentes tipos de información, y mediante decisiones adoptadas por consenso, a poder ser. Fíjense, el consenso es el mejor de los decisores, es el teorema de la democracia, es el principio de Condorcet, que dice que se pueden tener decisores débiles, es decir, no muy expertos, ¿no?, que opinan sobre algo. Y el consenso de todos esos decisores hace que se tienda a acertar con probabilidad 1 cuando el número de decisores independientes tiende a infinito. Ese es el principio de la democracia, que no tienes por qué ser doctor para saber más que un campesino, que un pescador o que una persona que trabaje de limpiador, ¿no? Y intentamos hacer eso, trabajar con diferente información y decidir por consenso. Solo hay una situación en la que el consenso no se puede adoptar, y esas situaciones son las situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia como la que vivimos, no se puede adoptar el consenso. Tiene que haber una regla y disciplina clara, porque si no, como se dice, con perdón, en España, que somos muy mal hablados, nos vamos al carajo. Bueno, entonces, ¿qué es la medicina de precisión? Bueno, estamos hablando de medicina de precisión, de medicina personalizada. Es aquella que ayuda a optimizar las decisiones médicas, valorizando el dato hospitalario. Los hospitales son minas de datos, ¿no? Pacientes que ayudan a pacientes, minimizando los errores de diagnóstico y también los efectos secundarios. Vamos a ver cómo se hace eso. Miren, aquí voy a hacer un poquitito de publicidad. Todos estos son banners de la Universidad de Oviedo en la cual aparece nuestro grupo de investigación. Little Big Data Biomédico, algoritmos para compartir la leucemia. Esto es mi pizarra, la pizarra de despacho, que siempre a los de comunicación gusta mucho que haga garabatos. Robots biomédicos para compartir enfermedades. La interpretación matemática del genoma, aquí también una fórmula que el fotógrafo hacía 20 fotos. Ay, es que estas letras griegas, la mu, la sigma, tal. Bueno, con la Universidad de Harvard, el National Institute of Health, ¿no? Estrechando el cerco a la fatiga crónica, genes alterados en el síndrome de fibromialgia, un paso más contra el cáncer de mama triplemente negativo, que es el más agresivo, nuevas cenas terapéuticas contra el Parkinson, batalla contra el cáncer de mama y las enfermedades raras, una mayor precisión pronóstica de la metástasis, avances en este lo puse en asturiano, avances en el estudio del mieloma múltiple y de la esclerosis múltiple, ¿no? Porque la Universidad de Oviedo tiene en castellano, inglés y asturiano, que es el dialecto que se habla, bueno, o que se hablaba, o que se habla mezclado con castellano en Asturias, ¿no? La Universidad de Oviedo lidera 2 investigaciones sobre las causas de estas enfermedades y abre vías nuevas para tratamientos futuros. Bueno, y otras más que no les enseño, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, el que sabe de todo no sabe nada. ¿Cómo esta gente que no son médicos, ni son biólogos, ni son bioquímicos, ni se han leído el libro gordo de Petete, han llegado a estos resultados? Bueno, pues eso es lo que voy a intentar explicar en el tiempo que me queda, y si me enrollo mucho me cortan, ¿no? El genoma humano, fíjese, el genoma humano es la secuencia de ADN de cada célula. Tiene 23 pares de cromosomas en el núcleo de la célula, tiene 3.200 millones de pares de base de ADN, 3.200 millones, son las bases alanina, citosina, guanina, timina, ¿no? Y una mutación de un virus en una de estas bases es un cambio de letra. Cambiará A por C, es lo que se llama un SNP, un Single Nucleotide Polymorphism, y eso puede originar aguas abajo, lo veremos, ¿no? Efectos inesperados. Y tiene aproximadamente 20.500 genes. Es decir,
que si yo mido las bases del genoma, secuencio el genoma completamente, tendría 3.200 millones de posibilidades de cambios que me generan una enfermedad. Y tengo 100 pacientes. Ustedes se dan cuenta el espacio de incertidumbre con el cual hay que razonar. Tendría 3.200 millones de incógnitas y 100 ecuaciones. Bueno, los genes son variables de control en el desarrollo de enfermedades, dado que, por ejemplo, modulan los procesos de muerte celular, apoptosis, división celular, codificación de diferentes proteínas, que es muy interesante. En un gen hay lo que se llama el exón y el intrón. El exón es lo que lo que pasa al transcriptoma, son los genes que se transcriben, ¿no? Y que parte de ellos pueden codificar proteínas. Vamos a verlo aquí, no es una clase de biología, pero para que se den cuenta, ¿no? Tengo el ADN con sus bases nitrogenadas, hay un proceso de transcripción genética a través de la ARN polimerasa. En este proceso es donde el asturiano Severo Ochoa recibió el premio Nobel, ¿no? Trabajaba en Estados Unidos. Severo Ochoa, yo siempre digo que es un científico americano nacido en Asturias, porque, claro, él es nacido en Asturias, si no hubiese estado desgraciadamente en Estados Unidos, no se hubiese oído hablar de él. Eso es lo que tenemos que invertir. Bueno, para que las instrucciones genéticas puedan llevarse a la práctica, el ADN debe leerse y transcribirse al ácido ribonucleico. Y solo se transcribe el exoma, es decir, el introma, ¿no?, del gen, esa parte del gen que se creía que es basura, no lo es, porque puede haber incluso mutaciones en esa parte, no se transcribe a la transcriptómica, al ARN. Y parte de este ARN, pues, se traduce en la codificación de proteínas. No todos los genes codifican proteínas, ¿no? Entonces, claro, una mutación en el ADN se repercute aguas abajo a la ARN y se repercute a la proteína. Entonces, la gente cuando oye este tipo de charlas está asustada porque dice, claro, el genoma, la herencia genómica de mis padres. Bueno, esa es una parte, ¿vale? Hay una parte que es el genoma, que es lo que heredamos del padre y de la madre, ¿no?, por el proceso de fecundación, de parto, ¿no? Hay una parte que se llama la metagenómica, que son los virus y bacterias que meten mutaciones en el ADN, y eso no viene heredado de los padres. Bueno, luego se podría pasar a la descendencia, pero eso son mutaciones de patógenos, ¿no? Y luego está lo que se llama la epigenética, ¿no?, que ahí está todo, el estilo de vida, está la comida, está el deporte, está la contaminación, ¿no?, que son compuestos químicos que se unen al ADN y pueden cambiar la transcripción de los genes, ¿vale? Entonces, las tres partes son importantes, pero hoy se cree que la parte de virus y la parte de epigenómica es mucho más importante que la parte del genoma. Luego está el increíble mundo de las proteínas, ¿no? Las proteínas poseen importantes funciones estructurales, enzimáticas, metabólicas, reguladoras y de señalización. ¿Y qué ocurre? Que tienen, esto sería la estructura terciaria en el espacio de una proteína con diferentes módulos, ¿no? Pueden ser módulos de espagueti, pueden ser, es decir, la proteína tiene diferentes módulos, sería su estructura secundaria, ¿no? La estructura primaria serían las bases nitrogenadas que se heredan del ADN, ¿no?, en el proceso de transcripción y codificación, ¿no?, y eso se pone en el espacio. Y eso es lo que se llama la estructura nativa. Hay millones de proteínas. Sacar la estructura nativa es complejo. ¿Por qué? Porque se necesitan métodos experimentales. Entonces, lo que se está trabajando también es predecir esta estructura a partir de la estructura primaria y secundaria por métodos numéricos. Esta es una estructura nativa y esta es una predicción nuestra, de nuestro modelo, de la tesis de Óscar Álvarez, que está hecha en colaboración con el profesor Andrei Koklowski del Hospital de Niños Ohio, ¿no? Está a punto de presentarse esa tesis, ¿no? Interesante porque acortamos tiempo y también coste, ¿no? ¿Qué ocurre? Que además, en la secuencia primaria de una proteína puede haber mutaciones en una o varias bases, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado algoritmos que, cuando hay mutaciones con respecto a una secuencia de referencia, ¿no?, no mutada, que eso se sabe, ¿no?, somos capaces de predecir el efecto que producen esas mutaciones en la proteína y ver cómo cambia su estructura. Es decir, una mutación hace que, por ejemplo, una proteína que tenga esa estructura, si muta, al final cambia una estructura así. Y eso es
el origen de enfermedades. Hay muchas enfermedades donde se deben a mutaciones de las proteínas originadas por mutaciones originales de genes, ¿no? Entonces, claro, el saber en una proteína mutada si va a ser dañina o no, ese es un problema muy abierto y nosotros tenemos métodos que estamos a punto de publicar. Los genes se fotografían, ¿eh? Esto es un microarray de expresión de un conjunto de datos muy potente de Alzheimer, deterioro cognitivo leve, que sería el Alzheimer en estadios precoces, y luego de controles, es decir, individuos sanos. En el eje Y, esta es una imagen de colores, ¿no? Mide la expresión de los genes, colores azules, expresiones bajas, colores rojos, expresiones altas, ¿no? En el eje X, los genes, tenemos en torno a 40.000 genes, no, hay 20 y tantos mil, pero cada gen se mide en varios sitios, con lo cual habría en torno a 40, en este caso no sé cuántas, 38.000 o 40.000 sondas genéticas, varias medidas de la expresión en un gen, ¿no? Y luego las muestras, veis muestras de 1 a 300 y pico pacientes, ¿no? Y veis que si miráis en horizontal, aquí están todos mezclados, los que tienen Alzheimer, los que tienen deterioro cognitivo leve y los que tienen controles. No veis nada, es como buscar una aguja en un pajar, ¿vale? Entonces tenemos que ayudar a los médicos, a los bioquímicos, a los investigadores a buscar esta aguja en un pajar, ¿no? Hay múltiples técnicas. Hay los microarreglos, que es esto, lo que se llama el RNA-seq, que es la secuenciación completa del genoma, los SNPs, que son cambios de bases nitrogenadas en el ADN, de la secuenciación completa, los microRNAs, que eso se suele medir en sangre y están relacionados con también el desarrollo de enfermedades, ¿no? Las biopsias líquidas, que también, por ejemplo, sería a partir de muestras de sangre, pues se sabe que las células cancerígenas, ¿no? Cuando el cáncer se desarrolla, envían como una serie de señales, ¿no? de RNAs, vamos a decir, de material genético que aparece muy débilmente en la sangre, ¿no? Y que se podría, si se detecta, se podría saber qué tipo de cáncer es. Por eso se llama una biopsia y se llama líquida porque se mide en sangre, no es una biopsia sólida, ¿no? Hay muchas técnicas y más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué queremos con todas estas técnicas? Queremos predecir un fenotipo. Un fenotipo es el efecto y el genotipo es la causa, ¿no? Son las vías genéticas, no todos los genes, las vías genéticas que están alteradas, ¿no? Y esa alteración puede venir por muchas causas, puede venir porque se metió un virus aquí y se transcribe aguas abajo, ¿no? Al transcriptoma y a la proteína, hay vías genéticas alteradas, o pueden venir por compuestos químicos, ¿no? Por ejemplo, acetilos, ¿no? Que se añaden a las histonas, que son las proteínas que forman la cadena del ADN, y entonces cambia la transcripción de estos genes, ¿no? El ADN necesita una cierta flexibilidad en su estructura para transcribir los genes. Si el ADN se hace rígido, transcribe menos. Si se hace más flexible, pues transcribe más. Y eso se debe a procesos epigenéticos. Se añaden compuestos químicos que cambian la transcripción. Es una manera de regular la transcripción. ¿Con esto qué se saca? Bueno, pues fíjense, se pueden resolver problemas de segmentación de pacientes. ¿Quién va a responder o no a un tratamiento? ¿Cuál es la diferencia entre los controles y una enfermedad? Es decir, las vías genéticas que realmente están influyendo en el desarrollo de la enfermedad. Se puede predecir la metástasis o no metástasis al tratamiento, optimizar tratamientos, predecir efectos secundarios de un medicamento, predecir antes de que ocurra el riesgo quirúrgico, de que un paciente va a entrar y antes, en función de una serie de variables, dice, no lo metas en el tal porque hay un riesgo quirúrgico muy elevado, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Y esos problemas son problemas, los problemas de inversos son problemas que ellos mismos son enfermos. ¿Por qué? Porque dado el efecto, la causa no es única. El efecto son los pacientes. El efecto en los pacientes observados. Y cuando doy para atrás, ¿no? Que serían los genes que me predicen este efecto, no hay no hay una única firma genética. Hay como diferentes conjuntos de genes, ¿no? Es buscar una aguja en un pajar. Hay muchos genes, muy pocas clases, ¿no? Entonces, si somos capaces de ver este espacio de incertidumbre, estas diferentes redes genéticas que separan los enfermos de los sanos, por ejemplo, o que predicen un tratamiento, entonces somos capaces de
entender la enfermedad, porque estos genes que están asociados al espacio de incertidumbre de este fenotipo son aquellos que están asociados a la enfermedad. ¿Por qué existe incertidumbre? Por muchas razones. Miren, no se conoce el modelo, existen ruido en los datos y además hay muchos más genes que pacientes. Simplemente por eso la incertidumbre es bestial, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, simplificar y segundo, muestrear, ver las combinaciones posibles de genes que predicen lo observado, ¿no? Y nuestra hipótesis de trabajo, y siempre ha sido esta, es que las firmas genéticas del espacio de incertidumbre de un problema de predicción de fenotipos, por ejemplo, control sobre enfermedad, son las responsables del desarrollo de enfermedades. Es decir, ese problema tiene estructura, no es una estructura aleatoria, es decir, es que son mutaciones. No. Si fuese aleatorio no tendría solución. Solo hay una cosa aleatoria, dijo Poincaré, que es nuestra ignorancia. Entonces vamos a intentar sistematizar el enfoque, ¿no?, para que podamos ver dónde están esas agujas en ese multidimensional, ¿no? Y ¿sí? ¿Oí algo? No sé si... No Sí, doctor, continúe. Sí, fue un milésima de corte, pero está todo bien, correcto. Perdón, ya empiezo a terminar, ¿no? Simplemente con algunos resultados. Y lo que imponemos, no quiero ser muy técnico, es una hipótesis de invarianza biológica. ¿Qué es la invarianza? Bueno, invarianza quiere decir que no cambia, ¿no? Y biológica es que esas vías genéticas alteradas que nosotros estamos buscando no pueden depender del método que utilicemos para encontrarlas, ni del algoritmo, ni del muestreador, ni de nada. Tiene que ser algo que sea invariante, algo que no te lo puedas quitar, como una pesadilla de en medio. Entonces, cuando eso lo conocemos, entonces podemos diseñar una droga o reposicionarla que haga que ese efecto se revierta y se llegue a lo que se llama la homeostasis, que es el equilibrio celular. Si somos capaces de hacer eso, somos capaces de cronificar enfermedades. Para ello es necesario utilizar criterios de parsimonia, criterios de sencillez, criterios de separabilidad. Cuando se entiende el alfabeto de un problema, en este caso son los genes alterados, el problema de clasificación se simplifica. Lo van a ver aquí, esos son datos reales de leucemia linfocítica crónica y se cogen todos los genes y lo que se intenta predecir es el estado mutacional de las inmunoglobulinas de cadena pesada. Bueno, es técnico, pero básicamente si las inmunoglobulinas están mutadas, eso es mucho mejor pronóstico que no lo están, si no lo están. Entonces aquí ven, utilizando todos los genes, los rojos, que son los mutados, los que evolucionan mejor, de los no mutados. Esto viene del Consorcio Europeo de Leucemia. Y ven que está todo mezclado, que es muy difícil separar, ¿no? Que no hay clasificador en un espacio de dimensión 2 que separe. Sin embargo, si de los 45.000 genes que hemos utilizado aquí nos reducimos al alfabeto de leucemia, que contendría 13 genes principales, ¿no?, vemos que en estos 13 genes ya hay una separación, o sea, hay mezcla, obviamente, porque estamos en dimensión 2, ¿no?, pero hay una separación mucho más clara entre rojos y azules, ¿vale? Eso es lo que se pretende, separar. Centraos en el cáncer de mama. Fijaros, lo que estamos intentando es, y ya tenemos resultados, es predecir la metástasis a la hora del diagnóstico. Es decir, cuando un cáncer de mama, esto se hizo con el Hospital de Joven, Gijón, cuando un cáncer de mama se extirpa, ¿no?, pues se miden proteínas en el estroma, que es el tejido que cáncer, y entonces en base a una serie de proteínas que se miden así, sabemos a la hora del diagnóstico con un 95% de precisión si esa mujer antes de 10 años va a tener una metástasis. Entonces eso es importante, no es un juego perverso, porque si eso se sabe, los tratamientos ganan 10 años o 5 años, ¿no?, antes de que ocurra el fenómeno de metástasis, ¿no? También estamos trabajando en el cáncer de mama más agresivo que hay, que es el cáncer de mama triplemente negativo, que tiene 3 descriptores hormonales negativos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un estudio que ya se publicó con datos genéticos que no vienen de Asturias, sino que vienen de diferentes hospitales franceses. Esto sería la red genética, la red de genes, se llama red bayesiana, pero es igual. La red de genes que predicen la metástasis. Con estos genes somos capaces de predecir la metástasis con un 96% de exactitud. También
Esta sería, sin embargo, otra red que comparte genes con la anterior que predice la supervivencia. Es decir, con estos genes podríamos saber cuánto tiempo en media va a sobrevivir una paciente al diagnóstico, ¿no? Si no hacemos nada, ¿no? Entonces, claro, ¿esto por qué es importante? Esto es importante porque ahora, justamente, hemos reposicionado fármacos que creemos que pueden revertir la metástasis en cáncer de mama. En cáncer de mama metastásico. Y lo que vamos a intentar, estamos en ello, es ir a un ensayo preclínico en líneas celulares para probar que eso es cierto. Ya tienen nombre esos fármacos. Y si eso es cierto, entonces vamos a ir a ensayos clínicos en hospitales, empoderados por la Asociación de Cáncer Metastásico de España, ¿no? Saludo aquí a su presidenta, Pilar, ¿no? Que es una persona con una fuerza terrible, ¿no? Para intentar administrar esos cánceres en hospitales mediante la modalidad de uso compasivo. Eso es lo que estamos haciendo. También hemos trabajado sobre la fibromialgia, el dolor imaginario, ¿no? Dicen los médicos, se quejan de vicio, ¿no? No, son enfermos imaginarios. Y sobre la fatiga crónica, que no es estar cansado. La fatiga crónica tiene síndromes ¿cómo decir? De diferentes metabólicos, neurológicos, respiratorios, de cantidad multiórganos, vamos a decir, y impide el trabajo. Es decir, empezamos trabajando con la gente de Harvard porque ellos querían ver en enfermos de cáncer de próstata, ¿no? Tratados con radioterapia, querían saber por qué algunos desarrollaban cuando... La radioterapia hay que darla, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que algunos desarrollaban fatiga en muy alto grado y podrían llegar a morir por la fatiga. ¿Vale? Nosotros demostramos con ellos, en el 2014, que esa fatiga ya se podía predecir antes de dar la radioterapia. Es decir, tiene explicaciones genéticas. Y básicamente las explicaciones es por una serie de fenómenos, una serie de genes que están aquí, ¿no? Que, no voy a entrar en el análisis, ¿no? Que regulan una serie de fenómenos, ¿no? Como el mecanismo de la glucosa, como la desregulación mitocondrial, que sería, por así decirlo, el motor de las células, desregulación neuronal, ¿no? El sistema inmune y la inflamación, y eso origina fatiga. Y lo que nos dimos cuenta es que hay una vía terapéutica, no solo en la fatiga crónica, sino también en la fibromialgia, ¿no? Y también queremos ir con ese tema para adelante, lo que pasa que no podemos con todo, que sería la vía del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que cuando está en defecto puede originar, cuando está en exceso, es decir, los individuos con niveles más altos de este gen que codifica el glutamato, es el mGlu-R5, son particularmente vulnerables a desarrollar inflamación crónica, fatiga y fibromialgia. Es decir, que una diana terapéutica que sería muy importante serían medicamentos que bajasen el nivel de glutamato en las neuronas. Entonces podríamos estar curando la fatiga, o curándola en este caso, incluso la fibromialgia. Bueno, lo hicimos con la fibromialgia. Aquí tienen un conjunto de datos que viene de la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Que fue los que hicieron este análisis. Es un microrargo de expresión, serían en este caso 600.000 genes, porque medimos 11 sondas por gen, ¿no? 600.000 sondas genéticas, ¿no? Y somos capaces de diferenciar las mujeres que tienen fibromialgia. Digo mujeres porque afecta más a las mujeres que a los hombres, de los individuos en control. Y vemos que los genes que hacen esta diferenciación, tienen en torno a 2.500 genes que están reprimidos, que no funcionan sistemáticamente. Es decir, que de dolor imaginario, nada. También estamos centrados en las enfermedades raras, porque para ellos no hay cura. Hay 7.000 enfermedades raras que afectan a 30 millones de personas en Europa, más en América, ¿no? Solo en Estados Unidos hay otros 30 millones, en México yo no lo sé, y neurodegenerativas, que son la pandemia actual más importante que el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, el ELA, para los cuales no hay curas, ¿no? En el Parkinson hemos demostrado, tenemos resultados publicados y también tenemos fármacos que vamos a reposicionar, tenemos un estudio preliminar, que el gen más importante que
codifica el desarrollo de Parkinson es un gen que regula el metabolismo de lípidos. Es este gen. Y también hemos visto que los anticoagulantes pueden ser medicamentos muy interesantes para tratar el Parkinson. Y son muy interesantes porque estos anticoagulantes son inhibidores de la vitamina K, que es la vitamina de coagulación. Y la vitamina K, cuando se encuentra en exceso en las neuronas, mata las neuronas por una oxidación a quinonas. Entonces, bueno, ahí hay temas muy interesantes. Además, hemos visto que el Parkinson posiblemente sea una enfermedad autoinmune. Es decir, que estamos otra vez con desregulaciones posiblemente epigenéticas. También, estos son temas publicados, también lo hicimos en la esclerosis múltiple y vimos que el gen más importante que está en defecto es el gen que codifica la beta-globina, que es un tipo de hemoglobina, ¿no? No sé si han visto, se ha hablado, ¿sí? Termino. Se ha hablado que los efectos que los pacientes de esclerosis múltiple son menos susceptibles al COVID. No sé si lo han oído. Bueno, puede tener en parte que ver con esto, porque los pacientes de esclerosis múltiple tienen un defecto en la codificación de hemoglobina, beta-globina, ¿no? Con lo cual, esos son árboles de genes, ¿no? Redes genéticas. Fíjense, el Parkinson es una red muy amplia. La esclerosis múltiple más alargada, más sencilla que el Parkinson. Vamos a ver el Alzheimer. Fíjese, el Alzheimer ha hecho que haya escrito las letras al revés, ¿no? Es un árbol muy frondoso y tiene un protagonista principal y es el virus de la influencia. El virus, hemos visto, esto está publicado en una gran revista, que las vías genéticas que están alteradas en el caso del Alzheimer principales tienen que ver con la replicación de la gripe A. No voy a dar más interpretaciones, ¿vale? Pero no es ninguna especulación. Es decir, que el Alzheimer creemos que el origen principal es vírico. El ELA es una enfermedad devastadora. Bueno, ven que aquí el árbol es frondoso, complicado, muchos genes. El gen cabecera es un gen que tiene que ver también con replicación vírica, el RPS4Y1, ¿no? Hombre, lo bueno de esto es que podría tener un medicamento sobre este gen y regular el gen cabecera, este gen, ¿no? Es decir, que ahí hay diferentes maneras de actuar que estamos estudiando. En el ELA, el árbol es más sencillo y vimos que hay unas proteínas que se llaman las caspasas, que son mediadoras esenciales de los procesos de apoptosis que están alteradas. Posiblemente sea también por el ELA, el Parkinson y la esclerosis múltiple debido a procesos metagenómicos. En el caso de la esclerosis múltiple hemos visto el herpes virus, ¿no? El virus de Epstein-Barr, ¿no? Que creemos que puede estar muy implicado. También estamos centrados en el cáncer de niños. Participamos en un proyecto que se llama Recaída Cero, con la colaboración de la Universidad de Cádiz y Castilla-La Mancha, que lo que queremos es que no haya ningún niño que tiene leucemia linfocítica aguda que recaiga después del tratamiento. Y para eso hemos creado un sistema automático que analiza la citometría de flujo y que es capaz de, antes de que ocurra la recaída, ver si tienen un clon anómalo y, por lo tanto, anticipar la decisión. Este es el proyecto que en la base de investigación española de proyectos financiados ha recibido la mayor aceptación a nivel de España y es gracias a la pasión de los matemáticos de la Universidad de Cádiz y de Castilla-La Mancha que lo han lanzado. Yo ahí entré un poquito más tarde, pero entramos justamente en apoyo y formando a los doctorandos que están sacando, es un proyecto de colaboración. También estamos reposicionando fármacos en neuroblastoma infantil, que es un cáncer infantil del cerebro, ¿no? Que puede tener diferentes complicaciones y para el cual no hay cura, ¿no? Y queremos entrar en ello. Y en el caso del COVID, terminamos con los virus. Recientemente hemos hecho un análisis de las vías genéticas alteradas en el caso del COVID
con datos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, y vemos que las vías alteradas dicen mucho de lo que ocurre en el COVID. Hay vías alteradas de olfato, de sistema inmune, de neurológicas, de citoquinas, también de metabolismo, incluso cardíacas, ¿no? Entonces, basándonos en estas vías, es un artículo que está en revisión, pudimos reposicionar es encontrar fármacos que pueden funcionar para la COVID y que se conocen otros fármacos, hemos encontrado varios, que pertenecen principalmente a 4 categorías. A inhibidoras distones de acetilasas, es decir, esos inhibidores que permiten que el ADN se transcriba más o menos. Antiinflamatorios, importantísimo, si se controla la inflamación, entonces la lluvia de citoquinas no va a ocurrir. Antivirales y luego diferentes medicamentos como anticoagulantes, otro tipo de medicamentos que van contra las comorbilidades del COVID, porque el COVID no es un virus respiratorio, tiene más pinta de ser un retrovirus que afecta a funciones esenciales del organismo, como puede ser el sistema cardíaco, no solo el pulmonar, el riñón, el hígado, afectaciones neurológicas, incluso visuales, etcétera, ¿no? A modo de conclusión, y ya termino, es necesario, si queremos seguir adelante, establecer puentes entre la investigación biomédica, la práctica clínica y el tratamiento personalizado, obviamente. Empresas, churras o merinas, ambos son necesarios. No hay que elegir entre las vacas de leche y las vacas de carne. Ambas se necesitan. La transparencia en salud solo implica ganancias y es uno de los grandes motores del desarrollo económico. El gran problema del COVID, de la pandemia del COVID en el mundo, es la falta de transparencia y la mala gestión de los datos. No voy a echar más gasolina al fuego, pero eso lo estamos viendo todos los días, ¿no? Según la encuesta sobre el uso del Big Data en salud del Instituto Vodafone, esto se hizo en España, los ciudadanos desean compartir sus datos, siempre y cuando sean anónimos, que hay maneras. Yo no quiero saber para nada quién es el fulano o la fulana. Quiero tener sus datos para poder paliar una enfermedad. Porque son pacientes que sirven para curar pacientes. Además, este problema no es un problema médico, es un problema multidisciplinar. Y la colaboración multidisciplinar es la base del progreso en medicina con la proposición de nuevas tecnologías que generan riqueza y mejoran el tratamiento y la vida de los pacientes. Hay que generar riqueza, porque si las investigaciones no se autofinancian, llega un momento que ya mueren. Y obviamente la respuesta ya está dada. La biología es obviamente modelizable, dado que sigue principios variacionales, es decir, principios de optimización. Espero no haberme alargado mucho ni ser muy pesado. Gracias por su atención. Obviamente yo creo que ha quedado claro que este es un tema que me apasiona y que apasiona a toda la gente que ayuda. No los voy a citar a todos porque es mucha gente, y que realmente está a tope con este proyecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Como dicen en mi amada tierra asturiana, lo que está a la vista no necesita candil, en el dialecto asturiano. Es decir, lo que está claro no necesita luz extra. Por tanto, ha sido muy clara y precisa su magnífica conferencia, doctor Fernández Martínez, y también es recalcar esa frase que usted ha mencionado de razonar con incertidumbre es más correcto que hacerlo sin ella. Las artes y las humanidades y las matemáticas, hoy más que nunca, están al frente de los desafíos de un mundo. También ese poema que ha citado justamente de Cavafis en ese inicio de cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo. Y también en la parte final del poema se cita, así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. En su ponencia somos un poco más sabios y entendemos un poco más las Ítacas. Y como decía mi gran maestro de la Cuadra Salcedo, que también me inculcó más amor todavía por América, y con todo, un ordenador no podrá sustituir nunca el olor de la tierra húmeda tras la lluvia. Le pregunto, doctor, para comenzar la ronda de preguntas, me lo permiten, por favor, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué aconsejaría a los presentes tener encima de la mesa, tener presente, para, como usted, tener esa apertura de diálogo entre las llamadas ciencias y letras? ¿Y qué beneficios ha encontrado usted en ello, tanto en lo profesional como en su vida privada personal?
Uy, muchas gracias, muchas gracias por... Tú hablas muy bien, la verdad. Podría estar escuchándote y el que tendría que dar la conferencia eres tú, no yo, David. La verdad, te lo digo como lo siento, ¿no? Es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy interesante porque yo creo que en la vida no hay que tener a prioris. Los a prioris tienen que ser, si tienes a prioris muy, muy estrechos, es decir, una visión muy, muy estrecha, ¿no? Los a posteriori son mediocres. Entonces yo suelo trabajar con a prioris, obviamente, de la intuición, pero me dejo guiar por la verosimilitud, ¿no? Son los datos los que me indican si mis a priori son correctos, es la regla de Bayes, ¿no? Y entonces al final termino con a posteriori, lo que me interesa es el a posteriori, ¿no? El cambiar, ese es el proceso de aprendizaje. Cuando tú tienes una idea y luego la vas confrontando con la realidad, ¿no? Y al fin y al cabo terminas cambiando a priori y eso es a la posteriori, ¿no? Entonces yo diría que hay que buscar a posteriori y no a priori, no tener a priori estrechos. En cuanto, yo si me dices cuando terminé en la Escuela de Minas, que además yo me pasé 4 años en Francia y en Inglaterra estudiando y especializándome en exploración de petróleo. Es decir, yo trabajé, de hecho, varios años en Francia en la industria petrolera, ¿no? Si me dices en el año 91, 92, 94, que terminé la tesis explorando el Golfo de Guadalquivir, no es un golfillo, es el Golfo de Cádiz, ¿no? A ver si encontrábamos petróleo. Si me dices que en el año 94, en febrero del 94, cuando entré en el departamento de matemáticas, que algún día iba a estar dando esta conferencia sobre matemáticas, genes y virus, te digo, David, que estás borracho. Es decir, yo no lo podía prever. Es el camino el que es magnífico, porque el camino me fue guiando, ¿no? Al final no existe la coincidencia, porque, claro, las técnicas geofísicas en petróleo tienen mucho que ver con las técnicas biomédicas. Y entonces eso guía al final al gran problema que es el de la genómica y el de las neurociencias, ¿no? Que también me interesa mucho. Entonces no hay que tener a priori, hay que dejarse ir por el camino y hay que disfrutar del camino en cada momento, ¿no? Y luego no tener en cuenta todos estos procrastinadores que te dicen, bueno, tal, o gente que te dice, esto no va a funcionar, no sé qué, tal. Da igual. Tú sigue tu camino, piensa, oye lo que te dicen, pero ten tu opinión, ¿no? Y luego a nivel personal yo creo que me ha dado lo mejor, ¿no? Toda la gente que trabaja conmigo y que hay una fidelidad terrible. Fíjate que en la universidad no hay jerarquía, ¿no? Y yo soy jerarca. Sin embargo, todo el mundo está conmigo a piñón, porque además la mayor parte de las investigaciones que visteis se hicieron sin ningún tipo de financiación. Y la gente sigue trabajando. Y sigue trabajando por este círculo de oro, porque saben el porqué, ¿no? Y luego, a nivel personal, hace poco puse en LinkedIn que estoy muy orgulloso de mis 3 hijos, ¿no? Tengo 3 hijos. El mayor acaba de presentar ahora, por eso cambié la fecha de la conferencia, ¿no? La tesis doctoral en Francia sobre técnicas de inteligencia artificial aplicadas a sistemas embarcados, ¿no? Redes neuronales convolucionales. La mediana siguió el terreno de la economía y le interesa mucho el tema del marketing y la comunicación y cómo analizar los sentimientos para cambiar el mundo, ¿no? Y la última está haciendo un doctorado en Estados Unidos, en Johns Hopkins, sobre neurociencias, ¿no? Y le interesa mucho, por ejemplo, analizar el sistema vestibular del oído, ¿no? Para problemas de equilibrio neurológicos, etc. Yo creo que gran parte de ese resultado, no digo que todo, viene porque han visto, en cierta manera, una pasión sobre el conocimiento en casa. Y una apertura de mentes, ¿no? Siempre me dice mi hija pequeña, bueno, que es la más cercana a la biomedicina, me dice, papá, es que yo no sé cómo llegas a esto, porque a ti la genética, nadie te la enseñó. Y yo digo, es que no necesito a nadie que me la enseñe. Si tengo un buen maestro, mejor. Pero yo sé dónde buscar y preguntar, y siempre en este camino hay que tener la humildad para decir, oye, yo esto no lo sé, ¿me lo puedes contar? Entonces, cuando uno se pone en ese nivel, que es en el nivel de la humildad yo siempre digo que el conocimiento es un cuello de botella que inexorablemente lleva a la humildad. Es decir, una persona que no sea humilde no puede saber. Creo que no sé si respondí, David. Sí, muchas gracias, doctor, por sus palabras y resaltar incluso a la familia como la primera manifestación del conocimiento.
Le damos la palabra a la maestra Fátima Vega, que nos solicita para hacer una pregunta, por favor. Agradezco la conferencia, realmente la genética, aunque no es mi área, es una fascinación para mí, entonces agradezco mucho esto. Hay cosas que obviamente no llego a entender al máximo por mi área de conocimiento, sin embargo, tengo una pregunta y dos comentarios. La primera es que, hablando de esto de mutación epigenética y metagenética, era preguntar sobre si la tuberculosis es parte de esta metagenética, porque obviamente incluso en la donación de sangre te dicen tú no puedes donar sangre si has tenido tuberculosis, ¿no? Entonces mi duda es si esto queda marcado en tu ADN. Mi primer comentario es que también el inicio me hizo recordar unas lecciones de la licenciatura en la que dentro de los orígenes de la civilización, las teorías de sociología hablaban sobre a mayor número de individuos produce más enfrentamientos cara a cara. Entonces es como esta distribución, estas predicciones matemáticas de que si 100 individuos existen, coexisten, son 9.950 posibilidades de conflicto, ¿no? Si 200 individuos existen, son 39.900 probabilidades. Y finalmente, recordando ahorita el COVID, que fue el tema final de su hermosa plática, es que igual acabo de enterarme de que hace 2 días la revista Nature publicó que dentro de su estudio genético de 2 autores, dicen que si tienes genética, genomas neandertales, tienes más probabilidad de que te ataque el COVID más agresivamente que si tienes menos material genético neandertal. Entonces, agradezco el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Hombre, los virus y bacterias son muy importantes, ¿no? en la génesis de enfermedades porque introducen mutaciones en el ADN de las células que eso se transcribe aguas abajo a nivel del transcriptoma y de la proteómica, ¿no? Nosotros con tuberculosis nunca hemos trabajado, ¿no? Me imagino que no sea que introduzca, tenga también sus efectos, ¿no? Lo que sí te sé decir, y permíteme, ya sabes que en España tuteamos, ¿no? Es que, por ejemplo, patógenos como el dengue, ¿no? Están asociados, por ejemplo, a diferentes tipos de cánceres, en particular cánceres de hígado, ¿no? Asociados a cirrosis, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el efecto de los virus y de las bacterias a nivel del desarrollo de la salud es cada vez, tiene que ser cada vez más estudiado, ¿no? Y yo creo que se está en ello, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, no se quiso reconocer, incluso hubo grandes problemas con lo que se llaman los retrovirus, ¿no? Hay un libro, no sé si, mira, es que lo tengo aquí, de una americana que se llama Judy Mikovits, ¿no? Que habla de la plaga de la corrupción, ¿no? Entonces habla de la importancia de los retrovirus en diferentes enfermedades, ¿no? Bueno, verdad o mentira, que nada es 100% verdad, nada es 100% mentira. Yo lo que sí creo es que en muchas enfermedades, en la mayoría, suele haber virus y bacterias implicados, ¿no? Obviamente no es que cojas una gripe y desarrolles Alzheimer, puede ser una cascada, ¿no? De infecciones, ¿no? Que hace que al final, ¿no? Cuando la persona ya tiene una cierta edad, pues su sistema inmune se desregula o no lo puede combatir, ¿no? Entonces muchas veces es o que el sistema inmune funciona por debajo de lo esperado y entran los virus y bacterias, o funciona demasiado y sería una enfermedad autoinmune, ¿no? Es un proceso de control y regulación, ¿no? La epigenómica es muy importante también, muy importante. Toda la cuestión de regulación, incluso el estrés, ¿no? El estrés o tu manera de ser, ¿no? Es decir, eso que se dice que la gente muy negativa tiene más probabilidades de desarrollar enfermedades, yo creo que puede tener una base científica. Es más, y uno de los proyectos que me gustaría desarrollar algún día, si tengo dinero y soy reconocido, o somos reconocidos, es intentar curar enfermedades con realidad aumentada. Es decir, con realidad aumentada, ¿no? Entonces, intentar ver cómo con realidad aumentada, ¿no? Se puede llegar, en algunos hospitales se hacen operaciones sin anestesia. Entonces, bueno,
eso es que esa realidad está modificando una serie de vías genéticas que influyen en las vías del dolor, etcétera, ¿no? Entonces, si eso somos capaces de relacionar con realidad aumentada, con mundo o realidad virtual, ¿no? Es que ahora no me sale la palabra, estoy buscándola. Bueno, en realidad creo que se me entiende, ¿no? Que genéticamente lo que estamos modificando sería muy sencillo luego amplificarlo con una droga, con un fármaco o con un remedio natural, ¿no? En cuanto al COVID, bueno, nosotros esperamos que nuestra publicación se publique, sinceramente, ¿eh? Porque lo que hemos visto, los genes principales que afectan a los procesos inflamatorios, que afectan al sistema inmune. De hecho, el gen principal que afecta al sistema inmune es un gen muy conocido en cáncer. Pero bueno, publicar en biomedicina y en ciencia no es fácil, ¿no? Y en este tema del COVID, mucho menos, porque los medicamentos que hemos publicado, gran parte de ellos no han sido utilizados y hay también muchos intereses políticos y económicos, ¿no? Una de las cosas que salió es que, por ejemplo, la ivermectina o otro medicamento, el sirolimus, la rapamicina, salieron como medicamentos reposicionados en nuestro análisis, ¿no? Pero sin embargo no son los más importantes. Entonces, bueno, ahí no tenemos ningún tipo de confidencialidad, queremos que eso se publique y que los hospitales puedan tener en base a ese conocimiento y aplicarlo, ¿no? Porque lo que sí creemos es que para tratar el COVID, un medicamento reposicionado es mucho más eficaz hoy por hoy que una vacuna que va a tardar. Entonces hay que ser pragmático. No sé si respondí a tu pregunta. Agradezco mucho, doctor. Sí, incluso dio más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias. Un placer. Correcto. Cedemos la palabra al doctor Sánchez Las Heras. Fernando. Escuchamos, doctor Sánchez Las Heras, el micrófono lo tiene. ¿Se le escucha un poquito bajo, doctor? Se escucha muy, muy bajito. Se escucha muy bajo, doctor. Muy, muy bajito el sistema. No sé si me pueden confirmar el resto. Yo por lo menos le escucho muy bajo al doctor. No se escucha. Quizá puede quitarse los cascos, ¿no? Sí. Ahora que no. Y desenchufar, ¿no? Y desenchufarlos del... Sí, enchufar o desenchufar los cascos, doctor. A lo mejor así funciona. Método rápido de incertidumbre. Ahora es como la hora, ahora es las 9:30 y empieza todo el mundo a chatear y tal. Perdón, ¿se oye ya? Ahora. Sí. Vale. Bueno, lo primero, Juan Luis, felicitarte por la conferencia que me ha gustado mucho, pero he de decir que me ha sorprendido porque ya sabía de tus buenas capacidades oratorias y como divulgador, o sea que en ese sentido no ha sido sorpresa, sino que has estado en tu línea habitual, que siempre es muy, muy buena y agradable. No quiero extenderme demasiado, dada la hora, pero te voy a hacer una única pregunta. Estos temas son muy interesantes. ¿Podrías recomendarnos algún libro para que sigamos profundizando? ¿Alguno que te haya gustado, que estés leyendo? Este que nos has dicho ahora, o algún otro que tengas por ahí. ¿Qué nos recomendarías, Juan Luis? Es que es complejo porque me pillas realmente, porque realmente unir la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, ¿no?, con la genética o con todos el tema de enfermedades es complejo en el sentido de que no hay nadie que haya escrito esa unión. Igual estos esquemas que visteis aquí realmente salen de buscar bibliografía y de mi cabeza, ¿no? Quizás lo más interesante es, que tú yo sé que eres un experto porque sabes mucho de inteligencia artificial, que no leas cosas de inteligencia artificial. Yo creo que hay que ir más a temas de estudiar las enfermedades. Y entonces ahí
encuentras las publicaciones más en revistas especializadas, BMC Bioinformatics, cosas de esas, ¿no? Un buen libro, te lo puedo recomendar, incluso te lo puedo enviar por PDF, es la tesis de Andrés. No, tenemos el PDF, por supuesto te lo enviaré porque bueno, ahí decimos muchas cosas y además está escrito también de una manera, al mismo tiempo que estábamos investigando, estábamos aprendiendo, ¿no? Tú tienes también que compartir el conocimiento, que la gente que lo lea, aparte de que replique los resultados, diga, oye, mira estos cómo hacen, ¿no? Y luego que haga sus cálculos, ¿no? Encomiendas, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho los libros de Stanford. Hay un libro de Stanford que, bueno, pero ese es general, ¿no? Y luego tienes que entrar en los dominios en particular y tienes que tener claro, hoy hablaba con un médico que quieren hacer un curso para empoderar a los médicos a tratar este tipo de datos, ¿no? Y le enseñaba este esquema y me dice, claro, es que es magnífico porque tú hablas del genoma como un modelo matemático, ¿no? Sí. Y eso es un poquitito lo que es complejo de encontrar en los libros. Y por último, ya de cara a los estudiantes, a todos las personas interesadas en este curso, tú, para que se introdujeran en el Machine Learning, ¿qué libro les recomendarías? Álgebra lineal. ¿Que aprendan álgebra lineal? Sí. Es el álgebra lineal porque, mira, estamos tratando, no me quiero enrollar, ¿no? Con problemas que tienen estructura, ¿vale? Y la parte de las matemáticas que estudia los problemas que tienen estructura tiene nombre, es el álgebra, ¿vale? Estamos trabajando con señales, ¿no? Que son vectores, son imágenes, son matrices, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar, los genes son vectores, una firma genética es un vector, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es comparar señales, comparar imágenes, comparar vectores, ¿no? Eso, como sabes tú bien, Fernando, que no te lo voy a explicar, solo se puede hacer en un espacio euclidiano, ¿no? Que es un espacio vectorial dotado de una métrica, de un producto escalar. Y con el tema de proyecciones ortogonales. Entonces, si tú tienes claro lo que es los aditamentos clásicos del álgebra lineal, luego los genes son vectores y las imágenes son vectores. Y estás trabajando en espacios vectoriales y el que pilla el alfabeto y define la métrica adecuada resuelve el problema. Sí. Entonces, al final, es una cuestión de tener claro cuál es la métrica. Y si encuentras la métrica de la biología, esa métrica es poderosa porque luego, ante un dato que tú no conoces, eres capaz de generalizar. ¿Cuándo aprendes? Cuando tu conocimiento que se deduce de un conjunto de datos, intentas predecir algo que no has observado y aciertas sistemáticamente. Entonces quiere decir que el método generaliza, ¿no? Si no estás sobreestimando o sobreajustando, etc. Y eso está todo en el álgebra lineal. Y en teoría de optimización, obviamente. Y luego, si quieren asistir, yo siempre lo digo, estaría encantado de dar un curso de optimización y problemas inversos. Lo doy en el curso de estadística y de doctorado de estadística y matemáticas, un interuniversitario, pero yo me comprometo de divulgación para gente que quiera aprender, ¿no? Se hizo en el pasado y había muy poca gente, había 4 o 5 personas, pero yo creo que hoy en día todo esto ha pillado tal importancia, ¿no? Porque se sabe que, bueno, pues oye, que es una manera de comprender el mundo, no digo que sea la panacea, ¿no? Sí, álgebra lineal. Muy bien, pues yo creo que tenemos todos que tomar nota de lo que dices. Juan Luis, solamente me queda decirte que muchísimas gracias en este curso, que ha sido una auténtica encerrona, pero oye, hemos conseguido tenerte aquí, que la verdad que era... Muchas gracias a ti, muchas gracias a Miguel, ¿sabes? Efectivamente. Ahora voy. Ahora que quería a David como la UPAEP, y de ahí aprovecho, doy las gracias a Miguel Alarcos, que va a ser el encargado de cerrar la sesión de hoy. Un abrazo para todos. Para mí, antes de que hable Miguel, es un placer, ¿eh? Es un placer. Porque el saber que no se comparte es saber inútil. Efectivamente. El saber quizás es la única cosa que cuanto más das, más recibes. Sí, sí. Yo, bueno, puedo... Sí. Oye, explicando...
alumnos por... Se me escucha. ¿Eh? Sí. Les tenía que explicar a los alumnos de informática, esto es verdad, cierto, con la cámara, estaba dando clase en la pizarra, ellos me pidieron, que preferían clase en pizarra en directo, porque con esto del COVID, y entonces estaba y les tenía que intentar explicar lo que es un grado de libertad. Un problema, ¿no? Y entonces lo que hice es ponerme de manera no perpendicular a la cámara, pero de manera paralela, y les dije, ¿sabéis lo que es esto? ¿Veis, no? Y me digo, profe, en inglés, a trumpet, una trompeta, porque el curso es en inglés. Digo, vale, pues es una trompeta. Tururú, les dije, ¿no? Y digo, ¿cuántos grados de libertad tiene este movimiento? Fijaros que... Y muevo los otros 9 dedos, ¿no? Y dice uno, 10. Digo, no, no tengo 11 dedos, tengo 10. Ah, pues 9, ¿no? Y digo, ¿y ahora cuántos tiene este? Y me dice una chica, 4. Y digo, bueno, pues habéis entendido lo que son grados de libertad, espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Ese fue el ejemplo. Y cuando terminé la clase, oigo a un alumno, please, teacher, do the trumpet. Entonces es el ejemplo claro que se puede aprender y al mismo tiempo pasarlo bien. Y no hay en ese proceso respeto. Efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues Miguel, aprovecho eso, agradezco a Sofun y en tu persona como presidente y te cedo la palabra. Bien, muchas gracias, Fernando. Lo primero de todo, muchísimas felicidades, doctor Fernández Martínez, y al mismo tiempo, querido primo segundo, que las cosas son así, lo acaba de decir, pues yo lo corroboro. Ha sido una ponencia como guinda, como remate del curso, otra cosa, porque yo ya te sigo y te conozco desde siempre, desde que me dabas clases de dibujo, ¿no? En fin, y todavía no te dedicabas a estos temas de genética y de aplicaciones médicas o biomédicas de las matemáticas. Y es que aquí donde lo ven y tal, pues este último ponente pues es un humanista en el sentido amplio del término, porque ya han visto la facilidad con que relaciona especialización de su propio campo, de su propio ámbito, las matemáticas, la genética, incluso la biología, con el famoso poema de Cagafis o con otras cosas que son más del terreno de las humanidades. Y precisamente cuando hablabas de aquello, de repente me acordé de que al enfatizar la importancia del camino, me acordé de que la palabra método es un vocablo técnico, científico en todas las ciencias. En realidad la palabra método viene del griego y significa camino. Lo que sirve para el camino de meta y jodos es camino. Efectivamente, la ciencia avanza y los científicos avanzan, pues un determinado camino, sin, digamos, como me ha dicho muchas veces Juan Luis, sin cerrarse puertas y escarbando pues por donde sea. Y si no sabes una cosa, pues lo reconoces, y si no te buscas la vida y profundizas en ese tema, ¿no? Como sea posible, ¿no? Lo cual también me lleva a la figura de Aristóteles, que Aristóteles en principio tampoco tuvo ningún maestro específico de esto y del otro, y sin embargo fue capaz de todas las ciencias en todos los ámbitos posibles. No solamente ha pasado a la historia de la humanidad como filósofo, sino que sienta las bases precientíficas de muchas ciencias que están en el ámbito o de las matemáticas, o de la física, o de la biología, o lo que sea, ¿no? O de la astronomía incluso. Bien, y
Luego me llamaba la atención el término técnico que has utilizado, pero claro, yo no hay tiempo para que me expliques exactamente la acepción de modelizar, pero bueno, ya lo comentaremos eso en el comité. Y bueno, quisiera de todas maneras terminar un poco haciendo puente entre la ponencia de Juan Luis y lo que me toca a mí como presidente de SOFUN, terminar por un lado con el hecho de que este curso creo que ha estado muy bien para ser el primer curso de SOFUN en colaboración con la UPAEP. Tenemos intención de seguir haciendo en el futuro cursos de esta índole, con este guiño hacia las ciencias puras y duras, pero buscando quizá líneas temáticas como podría ser la intersección entre las humanidades y las matemáticas, o entre la creación estética y las matemáticas. Ahí está el caso que salió el otro día, ayer mismamente, la figura de Leonardo da Vinci. Era pintor, también era inventor y se basaba en principios matemáticos, ideó el famoso hombre de Vitruvio, ¿no? El hombre de las proporciones. También nos va a interesar líneas como incluso líneas que podríamos considerar arqueológicas, en el sentido de buscar los orígenes de la cultura científica con mayúsculas, es decir, de dónde vienen todos estos teoremas o todos estos axiomas que manejan familiarmente los matemáticos hoy en día y les siguen para avanzar en el camino, ¿no? Realmente, por ejemplo, qué era lo que pensaba Euclides, o lo que pensaba yo qué sé, pues Eratóstenes, que era un gran astrónomo, ¿no? Y facilitar a los alumnos la posibilidad de acercarse a los textos originales, obviamente traducidos, y ver lo que pensaba o cómo decían las cosas estos primeros científicos, que van más allá del dominio filosófico, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este tipo de cursos de actualización e información científicas orientados hacia la divulgación y el redescubrimiento de la cultura científica. Eso también es cultura desde nuestro punto de vista. Y vamos a procurar hacerlo también en septiembre como este. Y yo ya, desde aquí, a los alumnos que nos están oyendo, que en la revista en la que estamos trabajando, Saturnalia, pues también va a haber un apartado para recoger aquellos trabajos mejores que se hayan presentado al término de cada curso. Y también siempre va a haber una intención claramente orientada hacia estos temas. Sin ir más lejos, en el apartado de reseñas, el número 1 que estamos preparando, queremos de alguna manera pues acordarnos de la figura del gran divulgador científico que fue Isaac Asimov, porque es su centenario este año. Entonces, ya lo digo antemano, si algún alumno, aunque sea del ámbito matemático, ese gran libro de la evolución de las ideas científicas, quiero recordar, y trataba todo tipo de ciencias, quiera mandarnos una reseña de alguna obra o de esta en concreto de Asimov, pues se pone en contacto con nosotros y ya está. Y a través del doctor Sánchez Las Heras les mandaría, o del doctor Sánchez, ya les mandaríamos, en fin, todos los requisitos y todas las normas editoriales de la revista. Quiero finalmente terminar concluyendo, ¿no?, con muchísimas gracias a todos, a toda esta colaboración tan fructífera, a los ponentes, a la gran culminación de este curso con el doctor Fernández Martínez, al director del curso, Fernando Sánchez, que hizo una selección estupenda de ponentes y programó las sesiones, y sobre todo, muy especialmente,
a los alumnos, porque, y esto lo voy a decir, que lo digo también en mis clases de humanidades, alumno en realidad viene del latín y lo que significa lo que se alimenta, lo que debe ser alimentado, lo que debe ser formado, de alumnos, de ahí viene alumno. Entonces, ustedes son la savia, son el crecimiento de todo esto. Sin ustedes no tiene sentido este curso, ni los ponentes, ni todos estos coloquios, y por eso muchísimas gracias por haberse inscrito en este curso y luego por participar haciendo pues esos trabajos, así que anímense a hacer esos trabajos. Quiero rematar mi intervención con una recomendación bibliográfica, como he hecho en otras ocasiones, que es este libro, no sé si se ve bien, de un matemático, precisamente, un matemático italiano, Paolo Cellini, El Logos y el Número. Es una novedad editorial de ahora 1 año, 2 años, en acantilado, Números y Logos. Y quiero terminar o concluir en este sentido con el párrafo final de su libro, que de alguna manera podría servir como paráfrasis en términos generales de este diálogo que se ha sostenido en este curso, y también creo que de alguna manera alude a alguna de las cosas desde un punto de vista epistemológico que se ha traslucido del profesor Juan Luis Fernández Martínez, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo localizo. Aquí está. Dice que tampoco será fácil discernir y escoger entre el uso bueno y malo de la ciencia. La ambigüedad es un rasgo inherente al logos y no siempre es posible ver hacia dónde se inclina la balanza. Tal vez lo único que podamos hacer es desconfiar de cualquier empresa que declare perseguir exclusivamente el bien y alejarse del mal. Como señalaba Weber, es sorprendente que 2500 años después de los Upanishads haya aún quien sostenga que el bien solo produce bondad y el mal solo maldad. En el origen de todas las religiones se encuentra la constatación de lo contrario, y de hecho el auténtico y problema de la tradición posible, la sabiduría, números y medidas, haya podido crear este mundo irracional del sufrimiento inmerecido, de la injusticia no castigada y de la estupidez incorregible. Esto es lo que decía el sociólogo Weber, que también, por cierto, es el centenario este año de él. Pero las grandes culturas y tradiciones, desde los mitos griegos hasta las escrituras, desde las metafísicas antiguas hasta las matemáticas, también nos han enseñado que donde quiera que aún pueda verse al divino protector, todavía queda esperanza en el auxilio del número. Por lo tanto, las matemáticas tienen una función aidéutica y formativa medular, tanto como, por ejemplo, las lenguas clásicas o las humanidades. Y nada más. Pues muchas gracias. Sigamos, por tanto, el camino con incertidumbre, con risa y también con empatía, juntos, con un juntos en mayúscula, y con ello, pues ese camino, ese método hacia Ítaca. Agradecemos a todos los organizadores, ponentes y alumnos, pues haber compartido estos días, y será la primera de muchas, seguramente. Por tanto, muchas gracias en esta colaboración de UPAEP y SOFUN, donde la cultura está al servicio del pueblo. Pues mucho ánimo a todos los continentes, la grabación estará disponible y estamos en contacto, de verdad, de corazón. Muchas gracias a todos. Saludos. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Y esto saldrá también en el canal nuestro de YouTube. Otro año tenemos que hablar del futuro de la computación cuántica. Ah, un tema muy interesante, ¿eh? Sí, sí, muy sí. interesante, Juan Luis. Por ejemplo. A otros años. Sí, señor. Eso es muy interesante. Yo